estamos comenzando a tener una biblioteca. ¿En serio? Sí, se viene construyendo hace bastante y el pasado 30, para el pasado 30, donde festejamos nuestros 2 años, recibimos un gran regalo por parte de la editorial Cicus, que la nombramos cuando llegó ese regalo, con un montón de libros, de los cuales algunos de ellos los estamos sorteando en algunos de los diferentes programas, por ejemplo el de Marcha de Gigantes. Ujú. Y no queríamos dejar de hablar con alguien de Cicus para hablar sobre el recorrido de esta editorial que tiene alrededor de 30 años, si no me equivoco. Y para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con su editor, uno de sus editores, que es Federico Jiménez. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Ariadna y Franco te saludan. Hola Ariadna, hola Franco, ¿cómo están? Bueno, saludos a todos, a todas por ahí. Y bueno, acá disfrutando el calorcito ya de la primavera. ¿Vos sos un team verano, Fede? Sí, 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 totalmente. Bueno, igual me gusta mi estación, yo nací en mayo y me gusta mucho ese clima, el clima claro. otoñal, pero bueno, disfruto que el clima se adecue, digamos, si es verano que haga calor y si es invierno que haga frío. Ahora, cuando hace Claro. 30 grados en agosto y, Las y- cosas como y son. frío en enero, Estamos de acuerdo. ahí ya me preocupa. Está claro, las cosas como son. Pero no existe el Eh, cambio Exacto, climático, así que no se, importa. se respetan las instituciones. claro. Fede, bueno, primero nuevamente gracias por ese hermoso regalo que nos hicieron, y que bueno, ya se está diversificando y llegando a las manos de nuestros oyentes también. Pero queríamos hablar un poco sobre Cicus. Es una editorial que tiene muchísimos años. Yo no sé si le estaba errando en el número de la cantidad de años que tiene. Eh, pero por ahí preguntarte que cuentes vos qué es lo que hacen en Cicus y qué tipo de libros editan. Bueno, sí, no, es acertado. Superamos los 30 años ya. Nació en el 91, Cicus, así que ya está por los 33. Sí. Y bueno, a lo largo de todas estas 3 décadas, Cicus se dedicó fundamentalmente a publicar libros, producto en principio de realizar congresos, jornadas, investigaciones, de fomentar especialmente la investigación en el campo de las industrias culturales, industrias creativas. Este, pero bueno, luego nos fuimos concentrando cada vez más en la producción editorial específicamente, llegando ya casi a los 1000 títulos publicados a la fecha, de distintos personajes de América Latina y de la Argentina en general, en un cruce de múltiples disciplinas, escritores que van desde las ciencias sociales, la historia, las ciencias políticas, la ecología, la perspectiva de género, la educación, el trabajo, la economía social. Bueno, todos temas que, más allá de su especificidad, tienen bastante en común. Bueno, la comunicación también. Tienen una relación estrecha a pesar de su temática específica y que tiene que ver con construir una mirada latinoamericana, una mirada de la integración, decimos, que contribuye a la integración. Pensamos que desde la literatura podemos hacer ese aporte humilde, ese granito de arena de contribuir a, bueno, lo que decimos a una cultura de hermandades, de fraternidad, Claro. y que fundamentalmente la literatura pueda contribuir a ese cambio cultural. Totalmente. Hace un tiempo, bueno, yo te conocí en las jornadas de agricultura familiar hace ya 2 meses, me parece, y Sí. hablábamos sobre esto de la lectura, y quería que, bueno, lo comentes un poco, porque vos recién lo decías, como, bueno, esto de motivar la lectura y por ahí de cómo la tecnología, que obviamente llegó para quedarse, pero bueno, que avanza cada día más, hace un poco que nos alejemos de esta lectura. Y justamente Cicus tiene libros, que vos bien relatabas recién, van desde, no sé, política internacional, feminismos, economía popular, educación y demás. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ahí, digo, de también diversificación de esos títulos, de la llegada?
Sí, bueno, un poco producto del crecimiento y de nuestra propia historia, ¿no? A lo largo de los años se fueron acercando cada vez más autores de diversas ramas, incluyendo la narrativa, la poesía, digo, también hay literatura, cuentos, libros infantiles. Eh, y bueno, con respecto a la tecnología, bueno, es irreversible la transformación digital. Y en ese sentido, digamos, uno celebra que se diversifican las maneras de lectura, ¿no? Aparecen nuevos lectores, aparecen nuevas maneras, nuevos consumos, nuevas formas de encontrarse con la lectura. Quizás el conflicto mayor pueda ser la concentración, la grave concentración y cómo esas tecnologías están en muy pocas manos y para qué están destinadas, ¿no? Claro. Entonces, casi que es un problema ético-político, no tanto tecnológico, digamos. No pasa por la tecnología, sino por el uso que se le dé y quién detenta ese poder, quién detenta esa tecnología, en manos de quién está. Uh-huh. Entonces, pero bueno, si uno mira, por ejemplo, la encuesta de consumos culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, es una encuesta que publican cada 10 años y van analizando las transformaciones de consumos culturales, en este caso de 2023 a 2013, entonces ahí uno puede ver hace 10 años cómo la digitalización, el consumo de podcast, los audiolibros, el consumo de radio, bueno, cómo se van transformando. Y ahí uno puede ver de que los jóvenes, los pibes, las pibas, los pibis, son los que más consumen libros, digamos, son grandes lectores. Quizás lo que se fue transformando fue el dispositivo, el soporte, el modo de lectura, pero lejos de pensar de que no, digamos, el libro quizás es un instrumento anticuado, todo lo contrario, tiene plena vigencia. Yo creo que ese es el principal desafío, el desafío de desconcentrar, de desmonopolizar, como también sucede en los medios de comunicación también, ¿no? Sí. Es una grave lucha y que podría contribuir a generar eso, mayor fraternidad, mayor hermandad, una cultura de conciencia, de profundizar en otro tipo de valores que desalienten un poco la meritocracia y la competencia y busque más la cooperación, la solidaridad, otro tipo de maneras de vincularse, de generar relaciones. Quizás ese por ahí es un poco el desafío. Yo creo que hay una entrevista muy interesante que le hace Tiempo Argentino a Juan Sasturain cuando asumió como director de la Biblioteca Nacional, el actual director. Le hace una entrevista y ahí titulan, y casi que fue uno de las grandes frases de esa entrevista, Sasturain dice que los tiempos actuales, ¿no? Los tiempos modernos o posmodernos, están van a contracorriente de lo que es el tiempo de la lectura, ¿no? Uno cuando se piensa leyendo un libro, bueno, requiere tiempo, paciencia, ¿no? Requiere concentración, mirar las hojas, sumergirse en ese mundo, en esa lectura. Totalmente contrario al mundo de la fugacidad, la instantaneidad y sobre todo el predominio del lenguaje audiovisual fomentado por las nuevas redes sociales. Entonces, bueno, hay un poco ahí de contradicción, pero bueno, producto también de por qué están destinadas o para qué se utilizan esas redes. Digo, si van a estar pensadas. Claramente las redes sociales no están pensadas para mandarle mensajes a nuestros amiguitos, digamos, están más pensadas para la videovigilancia, para el control de datos. Las multinacionales dueñas de esos conglomerados tienen mayor información de nuestra población que nuestros propios estados nacionales casi. Entonces, digo, esos quizás son los graves conflictos que atravesamos en el ámbito de la cultura, de la información. Uh-huh. Pero bueno, uno cuando se encuentra con el libro reaparece esa magia que sucede con la radio también, ¿no? Te enciende la imaginación, así como la radio uno escucha. En la literatura también uno se imagina y la imaginación tiene una fuerza de transformación muy grande, ¿no? La realidad en sí se estructura más en el imaginario de lo que uno cree.
Sí, completamente. Y en este punto, bueno, también quería saber, hoy por hoy están haciendo un recorrido también que tiene que ver con la actualidad quizás de estos nuevos tiempos. Tenemos acá algunos de los libros que hablan, bueno, de la economía popular y de la comunicación popular. Hicieron un libro con Farco hace un tiempo también. ¿Cómo es editar estos libros? Digo, obviamente es ayornarse sobre estas historias y sobre este tipo de comunicación o de lo que se habla en estos tiempos. Imagino que hay un laburo muy fuerte detrás de eso, y por ahí saber cómo es este proceso de edición con estas instancias y estas personas. Sí, bueno, es un trabajo muy hermoso, la verdad, la edición. Es estar vinculado, bueno, a un montón de instituciones, de grupos, de personas como ustedes, habernos conocido con ustedes, conocer la experiencia de la radio a partir de una feria, a partir de un libro. En definitiva, son casi excusas, si se quiere, ¿no? Uno puede intervenir en la cultura a partir de un libro, pero también puede ser una película, también puede ser un programa de radio, puede ser un podcast, puede ser un festival. Son distintas maneras que tenemos para hacer cultura, justamente, para hacernos pueblo, para relacionarnos. Y bueno, el libro es una excusa más, es una manera más de hacerlo, con sus propias especificidades, si se quiere. Así como el cine u otros lenguajes tienen otras maneras. Bueno, el libro aporta lo suyo, aporta desde una arquitectura del conocimiento, ¿no? Uno ve ahí, por ejemplo, sobre todo pensando que hacemos libros de investigación, de divulgación, ¿no? Aparecen ahí artículos y trabajos que están, bueno, pensando problemáticas, que están pensando cuestiones a nivel regional, de pensarnos a nivel continental, pensarnos a nivel histórico. Entonces, ese por ahí es un poco el aporte que hacen en este caso nuestros libros. Y bueno, en el caso del libro de Farco fue una experiencia maravillosa. Pudimos contar ahí con el aporte del INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, que aportó fondos para poder realizar esa publicación. Esa publicación llegó a todas las radios de Farco, que son más de 120 radios de todo el país, y que agrupa radios comunitarias, cooperativas, y también llegó hasta la red de ALER, que es la red continental, la Asociación Latinoamericana de Educación Popular. Así que también ese libro anda por radios comunitarias de Venezuela, de Bolivia, en otros lados del continente. Y también llegó a las bibliotecas populares, porque es notorio la vinculación que hay entre las radios comunitarias y las bibliotecas populares. Muchas radios comunitarias cuentan con una biblioteca popular, o viceversa, bibliotecas populares que se iniciaron en las radios comunitarias, iniciando una señal comunitaria. O sea, lo más maravilloso de estas experiencias es que producen lo que producen cultura, producen comunicación, producen derechos, podemos decir, producen derechos. Entonces, bueno, este libro llegó a las bibliotecas populares, llegó a las empresas recuperadas, llegó a las radios comunitarias, y a través de un libro pudimos enlazar un universo de actores y de instituciones y de organizaciones que trabajan día a día por nuestra cultura y por un buen vivir, por un mejor vivir desde su aporte, ¿no? Sí. Así como la empresa que hace zapatos, bueno, o la radio que produce comunicación. El libro sirvió para articularlos y que, bueno, sea un instrumento, un insumo para, bueno, pensar esa acción comunicativa, mejorarla, profesionalizarla, llevar a que nuevas generaciones se involucren en la comunicación y lo puedan hacer con un material de formación, analizando cómo se construye una opinión en radio, o cómo se construye una noticia, o qué elementos tener en cuenta a la hora de comunicar. Claro. Así que, bueno, ese libro sirve para eso, sigue dando vueltas, y bueno, nos ayudó a seguir conectándonos con una red maravillosa. Federico, buen día, Franco te saluda. Recién, bueno, destacabas un poco no solamente el recorrido de estos años, sino lo que amás tu
tu rol, digamos, como editor, consultarte alrededor de los desafíos de esto, nuevas temáticas, ¿no? ¿Cómo se abordan hacia nuevas temáticas, hacia nuevos desafíos, incluso de solidificar en el formato del libro, por ejemplo, discusiones de esto? Puede ser medios de comunicación, como pueden ser debates que quizás son o más coyunturales, o incluso algunas recuperaciones históricas que les parecen centrales que estén en formato papel. Sí, mirá, hace poco hicimos la Feria del Libro Ambiental. Fue una iniciativa que hicimos en septiembre y fue muy interesante porque nos permitió también encontrarnos con editoriales que estén trabajando esa temática. Para sorpresa nuestra, podemos decir de que hay mucho y hay poco a la vez. O sea, podemos decir de que no es que no hay materiales sobre cuestión ambiental y ecológica, pero tampoco hay mucho por hacer, falta muchísimo, y es un tema que claramente se está poniendo en el centro del debate, de la política, porque si no, el colapso es absoluto. Digo, estamos en discusiones elementales todavía, hay personajes en la televisión que difunden que el calentamiento global no existe, o que la crisis ecológica es un invento, es un discurso. Digo, hay negacionistas de todo tipo, digamos, además del terrorismo de Estado, digamos, esas cosas suceden. Entonces, bueno, creo que en ese caso la cuestión del ambiente, la ecología, es un tema central que se está poniendo en debate, están apareciendo publicaciones. La iniciativa de que surja una feria de libro ambiental quizás es expresión, como con otras, ¿no? Como sucede también la cuestión del feminismo, la perspectiva de género, la ESI, o sea, también hay muchas publicaciones, hay editoriales que se dedican a hacer eso, y fíjate qué interesante que es la interconectividad, la interconexión, las relaciones que se dan, porque son por ahí editoriales que publican libros de perspectiva de género, ESI, y además son cooperativas, con lo cual están inscritas en la economía popular, y a su vez utilizan sus redes y sus medios de comunicación para difundirlo con perspectiva comunitaria, con lo cual hay una dimensión de comunicación comunitaria, y como hay comunicación comunitaria hay educación popular. Son todas invenciones de nuestro maravilloso continente, Latinoamérica, nuestra América. Todo eso se da acá, en este lugar, en los pueblos, entre los pueblos. Así lo llamamos acá, ¿no? Sí. Educación popular, comunicación comunitaria. Está todo interrelacionado. Tal cual. Entonces son problemáticas que están apareciendo, y junto con esa, con la perspectiva de género, la cuestión ambiental, sumaría la cuestión de la comunicación. También está apareciendo una fuerte producción en ese entorno, que tiene que ver con el avance de las redes sociales, la inteligencia artificial. Digo, también se está problematizando desde ahí. Así que bueno, son tópicos, y bueno, uno puede ver en la historia de la editorial también qué libros fueron saliendo a lo largo de los años y cuáles eran los tópicos que impactaban en ese momento. Digo, claro. 2005, 2006, 2007 había muchos libros de desarrollo local, por ejemplo, o en la época del Bicentenario, cómo revisar la historia, los procesos sociales, o después del macrismo, bueno, libros que pensaban la política y la economía de lo que fue esa economía de Macri, la economía neoliberal. Bueno, sí, las épocas te van un poco marcando también los temas. Y bueno, y todo eso en una lucha tremenda en relación a los grandes monopolios, a los grandes grupos, a quienes tienen la fuerza de poder instalar en la agenda debates y perspectivas específicas, ¿no? Con intereses específicos. Federico, muchísimas gracias por este recorrido de lo que es SICUS. Nos tenemos que ir porque hay que entregar el aire, pero obviamente más que invitado a también venirte a Trinchera y a ver, bueno, un poco de la biblioteca que estamos formando también gracias a ustedes, así que nuevamente el agradecimiento por eso. Gracias a ustedes por la difusión. Bueno, disfruten la lectura, conéctense con la lectura, que está buenísimo, así como con la radio, y la próxima me voy para el estudio, que tengo muchas ganas de conocerlo. Dale, serás muy bienvenido. Abrazo grande y buena jornada. Fuerte abrazo. Saludos. Ahí pasaba Federico Jiménez, editor de SICUS, esta editorial que tiene un montón de libros que pueden encontrar en diversas librerías.